ustedes. En esta oportunidad lo hacemos desde Jung, corazón de la zona agrícola de nuestro país, una localidad situada aproximadamente unos 310 kilómetros de Montevideo. Hemos utilizado el día de hoy para mirar a lo largo de la Ruta 1 y la Ruta 3 diferentes situaciones de nuestro principal cultivo de verano, la soja. Situaciones que tienen que ver en este momento del año con lo que está pasando y va a terminar pasando en el final del ciclo, en plena cosecha, cuando aproximadamente cerca de un 60% del cerca de 1 millón y poquito de hectáreas de soja que tiene plantado nuestro país se está levantando. Otra vez aparecen estas lluvias que se hubieran necesitado en otro momento del ciclo de este cultivo, que vivió no solo falta de agua extrema, sino además temperaturas extremas en los momentos críticos de definición de rendimiento. Para eso conversamos con un referente local de esta comunidad y le vamos a pintar a ustedes y a compartir un panorama para ver qué grados de similitudes puede tener con otros países de la región. Los números de lo que lleva más avance, que es toda la zona litoral norte, y yo ya incluiría desde Dolores, Mercedes, Juni y Paysandú, en este 60% debemos estar en los 1000 kilos, inclusive quizás hacia abajo, un poquito hacia abajo en el rendimiento, los 1000, quizás algo menos. Y ajustemos eso, 1000 kilos por hectárea, ¿estás hablando de casos de productores que están pagando una renta además o son dueños de campo o ambas cosas? No, la mayoría de la soja es en una condición arrendada. No tengo claro hoy el porcentaje, pero no debe estar muy lejos del 70% de la agricultura hoy es bajo arrendamiento. Por tanto, y si nos manejamos en la zona litoral, donde una renta promedio está entre los 700, 750 kilos en los mejores campos, estamos hablando que apenas estamos logrando cubrir el valor de la renta con estos rendimientos, y obviamente que de ahí para adelante lo que es todo lo que es los insumos, las labores, todo el costo de estructura de las empresas, digamos, lo vamos a tener que enfrentar apenas con 200 kilos. Ese tipo de empresas que tiene ese nivel de renta, hoy necesitan 2.200, 2.300 kilos por hectárea para poder cubrir todos sus costos. Por tanto, estamos muy lejos de poder alcanzarlo, lo cual realmente nos tiene sumamente preocupados, sobre todo de cara a ver cómo vamos a enfrentar la campaña siguiente. Y en realidad, estamos en una situación hoy que hay que cosechar. Hasta este momento, dada el estrés que habían tenido los cultivos en periodo crítico, nos enfrentamos al momento de la cosecha normal, sobre todo por fecha de alrededor del 10 de abril, con cultivos que no los veíamos pronto. ¿Por qué no los veíamos pronto? Porque había plantas que estaban con sus granos ya formados, maduros digamos, y plantas que por el estrés que sufrieron habían como vuelto a rebrotar. Entonces teníamos una situación de maduro con verde. Eso nos obligó a ir ir atrasando la cosecha, de manera de tratar de que, si bien veíamos pocos kilos, de por lo menos la calidad de homogeneizarla y que sea mejor. Ahora, ya con estas lluvias que tuvimos en los últimos días de abril, inclusive con el pronóstico que tenemos que básicamente hasta el 10 de mayo no podríamos entrar a los campos, el momento que tengamos de ventana va a haber que ingresar a cosechar de cualquier manera, porque nos está pasando de que hay mucho grano que hoy se está cayendo al piso porque se están abriendo algunas vainas que están maduras. Entonces, el tiempo de espera prudencial para tratar de homogeneizar un poco la calidad del grano ya se nos pasó. Aprendizajes de situaciones así cuando hay un elemento como el clima que obviamente no podemos controlarlo. Pensando de cara a la zafra que viene o pensando en el Uruguay agrícola de la zona núcleo que no va a desaparecer. ¿Cuáles son los aspectos claves? Hablábamos recién de ventanas de siembra en el momento. ¿Qué conceptos claves rescatás tú de cara a una zafra que viene y decir, pasan estas cosas y aprendo, o qué cosas dependen de mí que puedo superar para la siempre es planificación de lo que uno puede hacer, y en ese sentido está en primer lugar la diversificación. Uno tiene que tratar de encontrar la mayor cantidad de cultivos posibles también para trabajar a lo largo del año, de manera de que sus periodos críticos no coincidan, y de esa manera uno diluir
el problema del clima. Y después en lo particular, cuando uno elige qué cultivo sembrar, la fecha de siembra, por ejemplo, es un aspecto muy importante, que también tiene que estar combinado con la diversidad de cultivos, porque por ahí a veces decimos que los cultivos de invierno también nos quitan, estos últimos años han tenido un resultado negativo, sobre todo por rendimiento, pero también nos permiten hacer una fecha de siembra más tardía y de esa manera también ampliar un poco la ventana de periodo crítico, o simplemente como trabajo en sojas de primera, ampliar esa ventana. Digamos, lograr herramientas de seguro que nos permitan cubrir una parte del rendimiento, como digamos sería el objetivo final a lograr, pero al menos trabajar con índices cómo se han empezado a trabajar, índices que en realidad contemplan el contenido de agua útil en el suelo para los cultivos. Eso sería muy importante para el productor, para poder armar un piso de sus costos y bajar el riesgo de su negocio, y a su vez aceitaría toda la cadena en el sentido de que también el proveedor, inclusive el banco que también financia al proveedor, vean que de alguna manera tenemos un mínimo en la producción lograble para poder continuar. Yo creo que hay hay un ámbito en ese sentido y se está hablando mucho entre los productores de cómo generar herramientas de seguros para adelante que son muy interesantes, y me parece un momento ideal para poder discutirlas y irlas planificando a futuro, porque me parece que pasa mucho por ahí. Hoy, si uno lo imagina y trata de ver un poco las cosas con un poco más de optimismo, estamos en un negocio que tiene un producto muy demandado como es la soja, lo cual eso es espectacular, y realmente uno nota que siempre cuando hay alguna pequeña falta de oferta en el mercado repercute enseguida en los valores. El asunto del lado nuestro es cómo le bajamos el riesgo al negocio. Entonces, los seguros es una cuestión importantísima. Después, en lo que respecta al productor, el manejo, digamos, del suelo es también una cosa muy importante, y la rotación, en algunos casos será rotación con pasturas, en otros casos será rotación con otros cultivos, es realmente clave para ir mejorando la productividad. Esta suba de la soja en esta etapa, el productor no la va a poder capitalizar porque no tiene los kilos suficientes para poder siquiera cumplir los contratos que ya tenía calzado en los meses anteriores. O sea, va a haber todo un tema ahí de a ver cómo afecta el cumplimiento de los contratos la mala cosecha, porque va a existir. Entonces, tener una soja de cerca de $400, el productor no la puede aprovechar, pero sin embargo, lo que sí dispara otras consecuencias que tienen que ver con la búsqueda de campos para nuevos arrendamientos. Entonces muchas veces aparecen nuevos actores que no están en el sistema, ávidos porque en realidad la renta de cultivo, el valor de la soja es muy buena, y obviamente que eso genera una muy buena perspectiva para el futuro. Entonces las rentas que de alguna manera había una posibilidad de alguna manera de buscar situaciones de contrato a más largo plazo, contemplando el riesgo junto con el dueño del campo, ya quedan un poco de lado porque en realidad se dinamiza todo nuevamente. Entonces, la verdad que uno siempre le gusta, obviamente, que vender mejor su producto, pero la realidad es que hoy está conspirando totalmente en contra en ese sentido de que va a calentar el mercado de las rentas, de alguna manera. En el grueso del área agrícola, salvo en el sur de Colonia, San José y Canelones y algún lugar allá en el noreste, no llovió nunca más. O sea, después del informe tuvimos 25 o 30 días más que se fue profundizando el déficit hídrico, que no llovió. Y además se mantuvo extremadamente caliente para lo que es la época del año. Entonces empezó a pasar lo que estaba previsto, que era el peso de grano iba a seguir bajando. Y la prueba está que lo que se ha trillado, la gente que ha trillado, y hay gente que es prolija, que quiere tener elementos objetivos para poder entender lo que está pasando, que ha hecho pesos de grano, y realmente el peso de grano es un desastre. Ya perdimos la mitad de la zafra. Y ya está un poquitito más. Entonces, todavía no empezamos a considerar los aspectos de calidad, y todavía no empezamos a considerar lo que puede pasar de acá para adelante, que no se puede trillar, y nadie sabe qué es lo que va a cosechar cuando puede entrar. Pero ya se nos fueron $700 millones, solamente en soja. Si a eso le ponemos al menos 100 en la zafra invierno mala que pasó, ¿no? Y le ponemos entre 60 y 70 de
el resto de los cultivos de verano, estamos hablando cerca de los 850 millones de dólares, como una estimación muy grosera. Si en realidad le ponemos el valor que podría llegar a tener la soja si hubiéramos cosechado una zafra normal, y nos empezamos a trepar para la agricultura en 900 millones de dólares. Si hablamos específicamente de la agricultura, que es uno de los que más genera por cada unidad de dólar invertido, peso invertido, y solamente en la agricultura, capaz que en el corto plazo, porque un año y medio es corto plazo, y la economía se va a enterar después que dejan de circular 5 o 6 mil millones de dólares. Eso es dramático. Pero los problemas también van muy rápido. Entonces la investigación no está saliendo a perseguir todos los problemas. Trabajas con líneas de trabajo de mediano y largo plazo que a veces cuestan mucho tiempo en decantar. Pero también son la base de que después parte de los problemas que tenemos son los resultados de esas cosas. ¿Cuánto hace que estamos diciendo nosotros que la agricultura continua, sin rotar con pastura, así como se venía haciendo, no tiene capacidad para soportar un palazo de este tipo? ¿Cuánto hace? Mucho. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por la vía de los hechos, la mínima proporción de las empresas que empezaron a cambiar, que mantuvieron un esquema como el adaptado para el Uruguay de agricultura, hoy dejan de ganar, pero no están hackeadas. Tienen un resto. Si mirás hoy, la investigación decía los costos ocultos baldados. Un ejemplo. Para no hablar de las pasturas solamente, porque hemos estado cinchando mucho juntos desde el 2008-2009, ¿no? Decíamos, che, esta no viene bien. Si le seguimos dando así de esta manera, las chacras van a ser viejas y en mal estado. La palabra correcta, ahora que está usando Osvaldo mucho, es suelos degradados, ¿no? Una cosa es tener agricultura continua en suelos conservados y otra cosa con suelos degradados. Bueno, cuando aparece una cosa como esta, no tenés fósforo en el suelo, no tenés potasio en el suelo, los suelos no dan nitrógeno. Tenemos un problema con malezas como consecuencia de la forma como se hace la agricultura, que pasamos a gastar 20 a 30 dólares por hectárea y le tenemos que trabajar con 100. Tenés que duplicar la cantidad de fertilizante, porque cuando te dan un campo con 5 partes de fósforo y si lo traes de potasio, gastás 200 dólares de fertilizante. Y además suelos que les cuesta normalmente soportar estas condiciones drásticas de estrés hídrico, como un lado para el otro, ¿no? Que empieza con el exceso, el déficit hídrico severo y ahora estamos viviendo con el exceso de agua, las dos cosas. Entonces en realidad tenemos esa combinación que algún día iba a llegar, pero que nadie quiere que llegue, que es mal resultado de zafra en invierno con precios bajos, mal resultado de zafra en verano sin oportunidad de aprovechar los precios buenos, porque no va a haber renta para aprovechar los precios buenos, y ahora nos enfrentamos a una zafra de invierno que la gente se va a ver obligada para tener que encararla porque financieramente la precisa, con una condición, como estamos hablando hace un ratito acá, antes de salir en cámara, decía, bueno, con 150 milímetros en el lomo y en mayo. Y no entramos a los 3 o 4 días. El sistema de agricultura con renta fija, pagada de antemano, eso ya nadie lo quiere, y está siendo difícil convencer a la gente de volver atrás, porque acostumbramos a los dueños de la tierra de que es mucho mejor negocio eso y sin riesgo que las parcerías, las medianerías. Ahora se va a volver muy fuerte ahora a decir de esta manera no, corro todo el riesgo, 100% del riesgo, además con el valor de la tierra que todavía no ha bajado al valor que tendría que bajar. Eso en los papeles está bien, está aumentando la cantidad de gente que ya no arrienda a la forma como se venía, porque no puede correr los riesgos, pero hay 650 a 700 mil hectáreas de agricultura que están en manos de propietarios. Esos propietarios están empezando a hacer pastura. Los datos de FUCREA, el invierno pasado el 25% del área en agricultura de FUCREA pasó pastura. El 20% del área, para este verano, el 20% del área centro, centroeste, noreste y este se hizo sobre chacras que venían de pastura, en suelos con buena aptitud, y el área en el litoral para el invierno que viene, si no pasa ninguna cosa rara, más del 15% del área estaría sobre chacras que se consideran nuevas, que ya no son chacras viejas. Eso es un tremendo cambio. Eso es un cambio enorme, pero lo que pasa es que va a frenar porque va a existir un área que no va a pasar a estar con pastura. No va a pasar a estar con pastura. Entonces ahí, pero no lo podés, pero esa área son chacras de 13, 14, 15 años y no es factible hacer agricultura rentable, de bajo riesgo, en esos suelos de 14, 15 años, sin fósforo, sin potasio, con suelos que físicamente no están bien.
Entonces, la gente va a tener que pensar seriamente en componentes agrícolas que no son para cosecha, que permita tener una agricultura sana. Nosotros tenemos la suerte, en relación a lo que pasa todavía con las grandes áreas agrícolas, que tenemos las coberturas. ¿Sí? Tenemos el segundo cultivo en extensión acá en Uruguay, son cultivos que no se cosechan, son cultivos para coberturas. Todo el área de cultivo de invierno no llega a la superficie que tenemos de cobertura. Si las coberturas esas pasan a ser muy buenas, ¿por qué las coberturas tienen que ser solamente de verano, de invierno? ¿Por qué no verano? ¿Por qué no nos animamos a diseñar un sistema que suspenda ya cada tanto un cultivo de verano? Porque hay especies que pueden producir mucho nitrógeno, y algunas especies que son de tipo tropical, que producen mucho en muy corto plazo, pero fijan mucho en el suelo. ¿Sí? Y hay algunas que están, ahí dentro de poco nos vamos a entrar en algunas líneas, no voy a quemar ni al investigador, ni voy a decir en qué está trabajando, porque dentro de poquito vamos a ver, hay un profesor de Facultad de Agronomía que está trabajando en cosas que para mí son muy novedosas, y que eso pueden cambiar la cabeza, y las vamos a precisar, porque no se puede, no solamente en años malos, porque el año pasado, que fue récord, ¿no? La zona núcleo produjo casi 3.500 kilos promedio, lo que se llama zona núcleo, ¿no? Mercedes Solear. Hubo gente que en los lugares donde sacaba 1.900, 2.000, 2.100 kilos, sacó 2.400, 2.500 kilos, y a pesar de todo, la cuenta terminó casi en cero, después de pagar la renta. O sea, no se puede convivir con valores de costo de producción con lo que tenemos ahora y rentas como las que tenemos, no se puede producir. Entonces, para que la agricultura no vuelva a achicarse de vuelta, que es lo que nadie quiere, y vuelva a ser la agricultura del principio del siglo XXI, en realidad, con una cantidad de productores que no quieren volver, y que no van a volver, va a haber que rediseñar todo eso. No hay alternativa, es 1 hectárea bien o nada. Hasta aquí entonces con el informe al día de hoy de nuestro principal cultivo, el cultivo de soja. Esperemos entonces en nuevas entregas complementarlos con la mirada del sector exportador y de otros actores que en definitiva están acompañando a sobrellevar estos momentos tan adversos para el sector agrícola en su conjunto. Con ustedes en 15 días.